Marcus vivía en la cima de un mundo que él creía haber conquistado. Era el líder de una ciudad floreciente, un prodigio de la arquitectura y la ingeniería, y el arquitecto de las estructuras más imponentes que el mundo había visto. Su ciudad, un monumento de mármol y de acero que se alzaba hacia el cielo, era un reflejo de su propia arrogancia. Marcus no creía en la humanidad, creía en la fuerza individual, en el poder de la mente para superar cualquier obstáculo sin la ayuda de nadie. Para él, las personas eran como ladrillos, herramientas que se usaban para construir su propia grandeza. No se detenía a escuchar a los demás, a ver sus caras, a sentir sus corazones. La única voz que escuchaba era la de su propio ego, un eco constante que le susurraba que era invencible. Su única meta era dejar un legado tan grande que el mundo se arrodillaría ante él. Pero la vida, con su eterna ironía, a menudo usa la humildad para recordarnos que somos parte de un todo, y no el todo en sí mismos. En un solo instante, una terrible plaga, una enfermedad que se esparcía como un incendio forestal, se abatió sobre su ciudad. La plaga no hacía distinción de clase, no discriminaba entre ricos y pobres, entre fuertes y débiles. Los cuerpos de los ciudadanos, una vez tan fuertes, caían como fichas de dominó en las calles. La arrogancia de Marcus le impidió ver la gravedad de la situación. «Es una debilidad de los débiles», se dijo a sí mismo. «Mi ciudad es fuerte, mi gente es fuerte, esto pasará». Pero la plaga no se detuvo. Los hospitales se llenaron, las morgues se desbordaron, y la ciudad que una vez fue un faro de la civilización se convirtió en una sombra de sí misma. Antes de que descubras cómo Marcus, el hombre que creía en su propia invencibilidad, fue forzado a aceptar la lección más grande de su vida, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta inspiradora historia. Marcus, en la soledad de su oficina en la cima del rascacielos más alto, se negaba a aceptar su derrota. Convocó a los mejores médicos y científicos de su ciudad, les dio los mejores recursos y les ordenó que encontraran una cura. La arrogancia no es una debilidad, se dijo a sí mismo. Es una fuerza. No necesito la ayuda de nadie. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, de todas sus riquezas, de toda su inteligencia, la cura no apareció. El virus era más inteligente que él, más astuto que cualquier estrategia que pudiera concebir. El fracaso de Marcus era tan grande como su ego. Se sintió humillado, avergonzado de su propia impotencia. No podía comprar una cura, no podía ordenarla. La vida, que una vez le pareció un juego que podía ganar con su inteligencia, se le estaba escapando de las manos. Se sintió como un niño, perdido en una tormenta que no podía controlar. La arrogancia, que una vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en un grillete que lo ataba a su propio sufrimiento. Un día, mientras estaba sentado en su oficina, con la cabeza enterrada entre las manos, un sonido inusual lo sacó de su desesperación. Era el sonido de un canto que no venía de los altavoces de la ciudad, sino de la calle de abajo. Marcus, intrigado, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Vio a una mujer, una madre que había perdido a su esposo y a sus 2 hijos por la plaga. Estaba sentada en la acera, cantando una canción que era a la vez triste y llena de esperanza. La mujer no estaba sola. La gente, que también había perdido mucho, se le unía, cantando con una voz que era más grande que su dolor. La voz de la humanidad. Marcus, que no creía en la humanidad, se quedó sin aliento. Vio que la gente no se había rendido. Estaban sufriendo, pero lo estaban haciendo juntos. Se ayudaban los unos a los otros.
Compartían la poca comida que tenían y se consolaban con historias de los que habían perdido. El hombre que creía que era un lobo solitario se dio cuenta de que la fuerza de la humanidad no era la fuerza de un individuo, sino la fuerza de una comunidad. Esa noche, Marcus no pudo dormir. La imagen de la mujer cantando se le quedó grabada en la mente. El dolor de ella era real, pero su esperanza era más grande. Se dio cuenta de que su arrogancia, su creencia en su propia invencibilidad, lo había cegado ante la verdad de que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder, sino en la vulnerabilidad. La verdadera riqueza no se encuentra en la posesión, sino en la conexión con los demás. Se dio cuenta de que había perdido todo, pero no su esperanza. Su esperanza era la humanidad, el espíritu inquebrantable de la gente que, a pesar de la plaga, se negaba a rendirse. Marcus, por primera vez en su vida, se sintió humilde, y en esa humildad encontró una nueva fuerza. Decidió que ya no iba a luchar contra la plaga solo, iba a luchar con la humanidad. Su primer paso fue dejar su oficina y bajar a la calle. Caminó por las calles que una vez había creído que le pertenecían, pero que ahora le pertenecían a la gente. La gente, al verlo, lo miró con una mezcla de sorpresa y de resentimiento. No entendían por qué el hombre que los había abandonado en su hora más oscura, ahora se unía a ellos. Marcus no intentó justificarse, no intentó explicar su pasado, simplemente se sentó en el suelo, junto a la mujer que cantaba, y se unió a ella. No cantó una canción, no tenía una voz para cantar, simplemente se sentó, escuchó y lloró. Lloró por la vida que había perdido, por los errores que había cometido y por el tiempo que había desperdiciado. Y en esas lágrimas, la gente vio algo que nunca había visto en Marcus: su humanidad. La historia del hombre que había sido un dios y que ahora se sentaba en el suelo se esparció por la ciudad. Los que una vez lo habían odiado, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y de respeto. Se dieron cuenta de que el hombre que creían que era invencible era tan vulnerable como ellos. Y en esa vulnerabilidad encontraron una nueva conexión. Marcus, con la ayuda de la gente, se convirtió en el líder de una nueva causa, la de la humanidad. Ya no construía monumentos de acero, sino de esperanza. Su arrogancia, que una vez fue su grillete, se había convertido en su mayor motor. Se dio cuenta de que el dolor que sentía no era un castigo, sino una bendición. Era la herramienta que le permitía conectar con los demás de una manera que nunca había podido. Para descubrir cómo Marcus usó su nueva humildad y su conexión con la humanidad para derrotar a la plaga, y cómo su historia se convirtió en un faro de esperanza para todo el mundo, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir esta historia con un amigo que necesite un recordatorio de que la humanidad siempre triunfa sobre la arrogancia. La humildad de Marcus fue el catalizador que el pueblo necesitaba. Con su conocimiento en ingeniería y la voluntad de la gente, Marcus no intentó encontrar una cura de la noche a la mañana. En cambio, se centró en lo que sí podían controlar: la higiene. Usó sus habilidades para organizar a los ciudadanos en grupos de trabajo. Los que antes se sentían impotentes, ahora tenían un propósito. Se dedicaron a limpiar las calles, a purificar el agua y a crear estaciones de lavado de manos en cada rincón de la ciudad. El hombre que antes creía que las herramientas eran para construir edificios, ahora se dio cuenta de que su verdadero propósito era construir un futuro para la gente. Los ciudadanos, que una vez habían perdido la esperanza, ahora trabajaban con una energía que no habían tenido en años. Vieron que su líder, que una vez fue un dios,
ahora era un ser humano, y en esa vulnerabilidad encontraron una nueva fuerza. El zumbido de las moscas y el hedor a enfermedad que alguna vez llenaron las calles comenzaron a desaparecer, reemplazados por el sonido de las risas de los niños que jugaban en los parques limpios. Marcus, que una vez fue el arquitecto de estructuras de piedra y de acero, ahora era el arquitecto de la esperanza. Pasaba sus días caminando por las calles, no para dar órdenes, sino para escuchar. Escuchaba las historias de los ancianos, que le contaban de los tiempos en que la comunidad era fuerte. Escuchaba los sueños de los jóvenes, que querían construir un futuro en ese mismo lugar. Y escuchaba la gratitud de las madres que le daban las gracias por el simple hecho de que sus hijos ahora estaban a salvo. En cada una de esas historias, en cada una de esas sonrisas, Marcus encontraba una riqueza que la fortuna jamás le habría podido dar. Se dio cuenta de que su verdadero legado no era un edificio, sino una comunidad unida. El conocimiento que una vez había usado para construir edificios, ahora lo usaba para construir vidas. Organizó a los ciudadanos en grupos de trabajo, no para seguir sus órdenes, sino para colaborar con él. Les enseñó a usar las herramientas de la limpieza, a purificar el agua y a crear un sistema de distribución de alimentos que aseguraba que nadie se fuera a la cama con hambre. Su arrogancia, que una vez fue su motor, se había convertido en su mayor debilidad, y su humildad, que era su mayor miedo, se había convertido en su mayor fortaleza. El hombre que creía en la fuerza individual ahora era el faro de una comunidad, y en esa comunidad el virus no tenía oportunidad. La plaga, que una vez fue el enemigo de un hombre, ahora era el enemigo de un pueblo unido, y en esa unidad el virus se detuvo. Marcus no lo hizo solo. Se sentó con los médicos y científicos que antes había comandado con arrogancia. Esta vez no les dio órdenes, le pidió su ayuda, escuchó sus ideas, sus frustraciones y sus miedos. Se dio cuenta de que la arrogancia lo había cegado ante el conocimiento que estaba a su alcance. El conocimiento no se encuentra en una sola mente, sino en la colaboración de muchas. Juntos, crearon una estrategia para detener la plaga. La estrategia no era una cura mágica, sino un plan de acción, un plan que requería la cooperación de todos los ciudadanos. El plan consistía en educar a la gente sobre la importancia de la higiene, en crear refugios para los enfermos y en asegurar que cada persona tuviera acceso a agua limpia y a comida. Era un plan simple, pero efectivo. Y lo más importante, era un plan que se construyó con la humanidad. La plaga no se detuvo de la noche a la mañana. La batalla fue larga y ardua. Hubo días en los que Marcus sentía que su esperanza se desvanecía. Días en los que se preguntaba si el sacrificio de la gente era en vano, pero cada vez que se sentía desesperado, miraba a los ojos de la mujer que cantaba, de los niños que jugaban en las calles limpias y de los ciudadanos que trabajaban incansablemente. Se dio cuenta de que su esperanza no era solo suya, era la esperanza de un pueblo entero, y esa esperanza, al ser compartida, se convirtió en una fuerza más grande que cualquier plaga. En ese momento, Marcus entendió que la verdadera victoria no se encuentra en el poder, sino en la conexión con los demás. El día que la plaga se detuvo, no hubo fuegos artificiales ni celebraciones. Solo hubo un silencio profundo, un silencio que era a la vez un luto y un alivio. La gente se abrazó, lloró y se rió, sintiendo una mezcla de dolor por los que habían perdido y de gratitud por los que habían sobrevivido. La ciudad, que una vez fue un monumento a la arrogancia, ahora era un testamento a la humildad. Las calles, que antes estaban llenas de cuerpos y de desesperación, ahora estaban llenas de la risa de los niños y del canto de las mujeres. Marcus
sentado en el centro de la ciudad, ya no era un líder, era un ser humano. Y en esa humanidad encontró una paz que la riqueza nunca habría podido comprar. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que das. Y el poder no se encuentra en lo que construyes, sino en las vidas que tocas. La historia de Marcus se esparció por el mundo, no como un susurro, sino como un grito. La gente, que había perdido la fe en la humanidad, se aferró a la historia de un hombre que lo había perdido todo, pero que lo había encontrado en los demás. La historia de Marcus, que una vez fue un ejemplo de arrogancia, ahora era un ejemplo de redención. El hombre que creía que la fuerza era individual, ahora sabía que la verdadera fuerza es colectiva, y que la arrogancia, por más poderosa que sea, siempre será derrotada por la simple pero inquebrantable fuerza de la humanidad. El legado de Marcus no fue un edificio o un monumento, sino una lección de vida que se transmitió de generación en generación. La humildad es la única llave que te da acceso al corazón de los demás, y la humanidad, la única fuerza capaz de cambiar el mundo. En un mundo que a menudo nos enseña a ser orgullosos, a ser independientes y a esconder nuestras vulnerabilidades, la historia de Marcus es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de aceptarla y de usarla para conectar con los demás. La vida de Marcus, que una vez estuvo llena de éxito, se transformó en una vida llena de significado y de propósito. Su arrogancia, que lo había cegado ante el amor y la conexión, se convirtió en la puerta que lo llevó a una vida más rica, más significativa, más llena de un amor que se manifestaba en cada acto de bondad que él realizaba. Él nos enseña que el fracaso no es una derrota, sino una oportunidad para encontrar un propósito más grande que tú mismo, y que la humildad, al ser practicada, se convierte en la lente a través de la cual vemos el mundo. Si la historia de Marcus te inspiró y te hizo sentir que la humildad es la clave para la felicidad, te invitamos a que la compartas con un amigo que lo necesite. ¿Qué significa la humildad para ti? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.